revisemos un poquito córticos suprarrenales, de tal manera que les sirve para ahorita para la elección y de una vez dejamos repasado para el examen del día martes, ¿verdad? Por favor, miren que están todavía como a 3 días, 4 días del examen, ya han de haber tenido que leer algo. Pónganse a revisar, son 9 capítulos, pónganse a revisar. ¿Ya han estado revisando algo? No. Sí. No. Sí. ¿Quién dice sí? Yo. María José. María José. Ah, ya salió tu bolito por acá. Ok. Revisen, por favor, que si no alcanzan. Cosas que cogen todo con tiempo y tienen tiempo de repasar, tranquilos, y no están tan presionados. Bueno, cuando hablábamos del páncreas, dijimos que el páncreas era una glándula mixta, que tiene una secreción endócrina, una secreción exócrina. La secreción exócrina representada por el jugo pancreático, que tenía 4 como componentes: agua, electrolitos, principalmente bicarbonato, enzimas de diferentes tipos para los diferentes tipos de nutrientes, ¿verdad? La secreción endocrina, representada por diferentes hormonas, cada una de ellas secretadas por un grupo celular específico. Las células alfa, secretoras de glucagón; las células beta, que son las más importantes, son el 60% de la celularidad de los islotes de Langerhans, secretan insulina y amilina; las células delta, somatostatina; y las células PP, polipéptido pancreático, ¿verdad? Estas secreciones, entre ellas también se regulan, de tal manera que la insulina, por ejemplo, inhibe la secreción de glucagón; la amilina inhibe la secreción de insulina, y la somatostatina inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón. La somatostatina es una hormona fundamentalmente inhibidora. Inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, inhibe la motilidad gástrica del intestino, inhibe la motilidad de la vesícula biliar, inhibe la secreción en el tubo digestivo, inhibe la absorción. Es decir, es una hormona inhibidora fundamentalmente. Bien, en cuanto a la insulina, es una hormona proteica. Como es hormona proteica, su síntesis se da de la misma manera que todas las hormonas proteicas, primero como una preprohormona, luego una prohormona y finalmente hormona, ¿verdad? Y todo este proceso se va a desarrollar en los ribosomas, retículo endoplásmico, finalmente en el Golgi, y en cada etapa, en cada paso, esta molécula más grande de preprohormona se va fraccionando hasta que termina siendo, pues, la hormona final, en este caso la insulina. La proinsulina está formada por 3 cadenas, A, B y C, ¿verdad? Pero la cadena C se escinde y finalmente la insulina tiene solamente 2 cadenas, la cadena A y la cadena B. El péptido C, igual que la proinsulina, no tienen actividad insulínica, es decir, actividad insulínica tiene la insulina. El péptido C o la proinsulina no tienen actividad insulínica. Sin embargo, el péptido C parece tener receptores, ¿verdad?, de membrana que están asociados a proteína G, y cuando este péptido C se une a estos receptores de membrana, parece activar la sodio-potasio ATPasa y también una óxido nítrico sintetasa. O sea que actúan y generan ciertos efectos enzimáticos, pero que no se sabe exactamente cuál es el objetivo realmente de la secreción, o de la acción, mejor dicho, del péptido C. O sea, no tiene, en definitiva, no tiene una acción fisiológica que esté confirmada y que sea importante dentro del metabolismo del cuerpo, ¿verdad? El péptido C se lo ha considerado como un indicador de la secreción de insulina endógena,
puesto que de cada molécula de insulina se derivará también una de péptido C, ¿verdad? Puesto que los dos provienen de la misma molécula original. Como es una hormona proteica, no requiere portadores para transportarse en la sangre. Tiene una vida media de aproximadamente 6 minutos y desaparece de circulación alrededor de 10 o 15 minutos después de ser secretada. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo después de una comida la glicemia vuelve a estar normal, en valores normales? ¿Cuánto tiempo después de una comida la glicemia está en valores normales? Cerca de unas 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Más. Porque en ese tiempo la actividad de la insulina hace efecto para disminuir la concentración de los hidratos de carbono. 2 horas, 2 horas. Ya, en 2 horas debería estar normal, ¿verdad? Ok. Por eso ciertas pruebas de las que hablaron cuando hablaron de diabetes se valoran a las 2 horas, ¿verdad? Bien. La insulina, después de hacer su efecto, debe ser metabolizada, debe desaparecer el organismo, es metabolizada por insulinasas, principalmente en el hígado, pero también algo en los riñones y en el músculo esquelético, ¿verdad? Pero el principal sitio donde se metaboliza insulina es en el hígado. La insulina, para ejercer su acción, se une a un receptor específico. Ese receptor está formado por 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta. Las alfas son externas, las betas son transmembrana, pero están unidas a las alfa. Cuando la insulina se une a la subunidad alfa, entonces las subunidades beta que atraviesan la membrana, como les dije, se autofosforilan y activan a una enzima que es la tirosinasa. Recuerden que el receptor de insulina es el típico receptor acoplado a enzima. Entonces se activa la tirosinasa y se fosforilan los sustratos del receptor de insulina, y cuando se fosforilan estos sustratos del receptor de insulina se van a producir efectos rápidos y efectos más tardíos. Los efectos rápidos, ¿cuál es? Aumento de la permeabilidad de la membrana. ¿A qué? A la glucosa, a los aminoácidos, al potasio y al fosfato. Recuerden, la insulina aumenta la permeabilidad de la membrana a la glucosa, aminoácidos, potasio y fosfatos. Son efectos bastante rápidos. Efectos un poco más tardíos son los que ocurren sobre la transcripción del ADN o la traducción del ARN mensajero, ¿verdad? Que resultan también del mismo proceso, pero que son más tardíos porque implican que hay la acción sobre la carga genética celular, ¿verdad? Ahora, la insulina tiene efectos metabólicos, actúa en el metabolismo hidrocarbonado, de las grasas, de las proteínas. Al hablar de metabolismo hidrocarbonado, recordemos que a nivel del músculo esquelético, si bien la insulina en ciertas condiciones puede favorecer el ingreso de la glucosa al músculo esquelético, en general el músculo esquelético no utiliza la glucosa como fuente energética, sino más bien los ácidos grasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la membrana, cuando el músculo está en reposo, es poco permeable en realidad a la glucosa. ¿Cuándo el músculo consume más glucosa? Básicamente en 2 situaciones. La primera es durante el ejercicio, la contracción muscular. Porque la contracción muscular que se da en el ejercicio va a provocar la translocación de portadores GLUT4 hacia la membrana muscular para que pueda penetrar glucosa, ¿verdad? Difunda glucosa al interior. Entonces, esa es una situación en la cual el músculo capta más glucosa con el ejercicio, con la contracción muscular.
La otra situación es después de las comidas. ¿Y por qué después de las comidas? Porque después de las comidas hay más insulina. Y entonces la insulina va a favorecer de todas maneras que ingrese más glucosa al tejido muscular. Entonces, la insulina va a favorecer la captación de la glucosa también a nivel del músculo. Sí, lo que pasa es que, repito, el músculo utiliza más ácidos grasos, excepto en las situaciones que mencionamos. Y en el músculo también se deposita glucógeno, pero en porcentaje bajo realmente, 2-3% nomás del total es almacenado como glucógeno en el músculo. El resto de glucosa pasa a los otros tejidos y lo no utilizado en los tejidos va a ir al hígado. En el hígado la insulina facilita la captación de glucosa, facilita el depósito de glucosa, ¿sí? Que también es un efecto rápido, de tal manera que queda glucosa almacenada en el hígado en caso de que sea necesario si la glicemia disminuye. Pero hay otra cosa interesante, y es que el exceso de glucosa, o sea, parte de ese exceso de glucosa, es convertido en ácidos grasos, que se empaquetan en triglicéridos y que van a salir con las lipoproteínas de muy baja densidad, para dirigirse al tejido adiposo y depositarse allí. Entonces, la cantidad aumentada de glucosa, por un lado, se deposita como glucosa a nivel hepático y por otro lado, va a ser convertida en grasa, va en los triglicéridos, en las lipoproteínas de baja densidad y va al tejido adiposo final, de muy baja densidad, al tejido adiposo finalmente para depositarse. La insulina también inhibe la gluconeogenia. Recuerden que la gluconeogenia es la formación de glucosa a partir de no hidratos de carbono, y como vamos a ver ya mismito en el metabolismo proteico, la insulina favorece la entrada de aminoácidos y la síntesis proteica, con lo cual hay menos proteínas que salen de las células y por lo tanto hay menos sustrato para gluconeogenia. En el metabolismo de las grasas, la insulina va a disminuir la utilización de las grasas con fines energéticos. Favorece la síntesis de ácidos grasos y va a favorecer el depósito de grasas en el tejido adiposo. Hace un rato les decía que ese exceso de glucosa formaba ácidos grasos, daba lugar a triglicéridos, se unían o pasaban a las proteínas, a las lipoproteínas de muy baja densidad, que pasan a la circulación y se dirigen hacia el tejido adiposo. En los capilares, en los vasos sanguíneos, estas lipoproteínas van a ser hidrolizadas por una enzima, la lipoproteína lipasa, que van a descomponer, van a extraer los ácidos grasos y estos ácidos grasos van a ser absorbidos por la célula adiposa para reconstituir triglicéridos dentro de la célula del tejido adiposo. Pero esos triglicéridos eventualmente podrían ser hidrolizados por lipasas intracelulares del tejido adiposo, pero esto no ocurre porque la insulina inhibe a la lipasa intracelular sensible a hormona para que no se hidrolice esa grasa que está siendo depositada. De esa forma, la insulina se convierte en un ahorrador de la grasa, ¿verdad? Impidiendo de esa manera que se la utilice con fines energéticos y favoreciendo el depósito de la grasa en el tejido adiposo. Si hay preguntas, por favor, me las hacen, ¿verdad? En relación al metabolismo de las proteínas, hay una cosa que es importante también, que cuando hay gran cantidad de ácidos grasos, ¿verdad? Y falta insulina, ¿verdad?
eso va a provocar un aumento en la concentración de los lípidos del plasma, y es lógico, ¿verdad? Porque la insulina es la que va a favorecer el depósito. Si tengo mucho ácido graso, pero no tengo insulina, entonces la concentración de lípidos plasmáticos va a aumentar. Aparte de que si no tengo insulina, tengo actividad de lipasa en el tejido adiposo. Entonces, con exceso de grasa y falta de insulina, no tengo cómo depositarla y aumenta la concentración lipídica en el plasma, ¿verdad? Bien, en relación a las proteínas, la insulina, como les decía hace un rato, favorece el transporte de aminoácidos hacia el interior de las células. Entonces las células tienen más aminoácidos para hacer proteínas. Entonces aumenta la síntesis proteica. Obvio, previamente hay aumento de la transcripción del ADN, de la traducción del RNA mensajero, que son pasos fundamentales para llegar a un incremento de la síntesis de las proteínas. Adicionalmente, disminuye la catabolia proteica. Entonces, por esa razón, les decía hace un rato, que si disminuye la catabolia proteica y aumenta la síntesis de proteína, ¿verdad? Entonces va a haber menos gluconeogenia, ¿sí? Porque tengo menos sustratos adicionales para poner al hígado que me haga glucosa. Si hay preguntas, pregunten. Si no hay preguntas, no pregunten. El páncreas secreta insulina cuando detecta la glucosa. O sea, el principal estímulo para la secreción de insulina es la glicemia. ¿Cómo detecta la célula beta el nivel de glicemia y cómo secreta la insulina? A nivel de las células beta del páncreas, la glucosa puede entrar gracias a transportadores de glucosa, específicamente GLUT2, ¿verdad? Entonces, la glucosa entra a la célula beta por estos portadores GLUT2, como digo. La glucosinasa, la fosforila, tenemos glucosa 6-fosfato, formación posterior de ATP, y ese ATP es importante porque ese ATP va a inhibir canales de potasio sensibles al ATP. Y al inhibirse los canales de potasio, esos canales de potasio específicos sensibles al ATP, la membrana se va a despolarizar. Y la despolarización de la membrana va a producir que se abran canales de calcio activados por voltaje. Se despolariza, entonces estos canales que se activan con cambios de voltaje se abren, entra calcio a la célula beta, y lo mismo que ocurre en otros tejidos, en la unión neuromuscular, esquelética, en las sinapsis neuronales, etc. Cuando entra el calcio, la vesícula que contiene la sustancia que va a ser secretada se pega a la membrana y la sustancia es expulsada por exocitosis, ¿verdad? De esa manera, la insulina es expulsada cuando sale cuando el calcio ha ingresado a la célula alfa, ¿verdad? Hay factores que van a aumentar o que pueden aumentar la secreción de insulina. La glicemia, dijimos, era la más importante, la hiperglicemia, el aumento de los aminoácidos en sangre, principalmente la arginina y la lisina estimulan mucho la secreción de insulina. Ciertas hormonas gastrointestinales como la gastrina, la secretina, la colecitocinina y especialmente el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Otras hormonas como el glucagón, como el hormona del crecimiento, que también estudiamos, que era diabetógeno. El cortisol también es diabetógeno, aumenta la glicemia y por lo tanto aumenta la secreción de insulina. Los estrógenos, la progesterona, aumentan la secreción de insulina. Preguntas sobre insulina, por favor. ¿Murieron?
Oiga, doctor. no, están muertos, sí. No. Pues bueno. Qué tontera esta vaina. Voy a hacer... La hora para editar la clase ha terminado. Noticia. Qué cosa tan estúpida. Por eso es que es una cosa bien tonta. Aquí tengo un recuadro que marca que la clase comienza a las 12:30, ¿verdad? Pero estoy con ustedes, entonces tengo abierta la otra y me marca, usted ha ingresado fuera de su horario. Claro, pues estoy con el otro grupo. Pura tontera esta cuestión. Bueno, ¿qué pasa con el glucagón? El glucagón también es como 29 aminoácidos aproximadamente lo constituyen y es secretado por células alfa. ¿Qué hace el glucagón? Hace pocas cosas. Produce glucogenólisis, con lo cual aumenta la glicemia. El principal factor que va a causar la secreción de glucagón es la hipoglicemia, porque el glucagón es hiperglicemiante. La hipoglicemia hace secretar glucagón y el glucagón activa toda una vía, ¿verdad?, en cascada, que va a terminar con la liberación de glucosa para ponerlo en la circulación y de esa manera elevar la glicemia. También aumenta la gluconeogenia, ¿verdad? Si se agotara el glucógeno hepático, el glucagón va a aumentar la absorción de aminoácidos en los hepatocitos para hacer neoglucogenia, ¿verdad? El glucagón en realidad no tiene a niveles de secreción fisiológicos, no tiene otras acciones, ¿sí? Es decir, produce glucogenólisis, aumenta la glicemia, aumenta la gluconeogenia y no hace más nada. Todas las otras acciones que puede tener el glucagón son con niveles de secreción suprafisiológicos, ¿verdad? Que eso no nos interesa ahorita. Ok. Preguntas, por favor. No hay preguntas por allí. Estamos bien. Por acá, saquemos esto. Ahora, ¿qué pasa con... Hablemos de las hormonas córticos suprarrenales. Las hormonas córticos suprarrenales se secretan en las 3 capas que tiene la suprarrenal, ¿verdad? Cada capa está relacionada más con un tipo de hormona. La zona glomerular secreta principalmente mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? Aldosterona. Aldosterona, ya. ¿Saben qué? Me van a... Espérenme un segundito, déjenme ver una cosa. Espérense un ratito. Denme 5 minutos. Se van a quedar sin mí 5 minutos. Extrañenme. 5 minutos están sin mí. Qué relajo, qué tontera que esto aquí. Cancela aquí ya. A ver, clic aquí. Ya vuelvo con ustedes. Déjenme ver una cosa que es importante que revise aquí. Aquí, clic aquí. Clic aquí. ¿Qué es esta vaina?
Sí están allí todavía, ¿no? Sí, Sí. exacto. Sí. Bueno. No, yo les voy a decir qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Saben qué estoy haciendo? Pasando notas. Ajá, estoy cogiendo las notas de sus compañeros. Alvarado 667. Que no han salido tan... Yo no sé qué... A ver... ¿Qué le dijeron? ¿Que estuvo fácil o difícil? Normal. Eso le dijeron, que estaba normal. Ujú. Sí. ¿Y por qué salieron anormal? Deben salir mejor. Yo les pongo para que salgan bien y ustedes se esfuerzan en salir mal. Jiménez. Astudillo. O sea, ninguno está caótico, pero... pueden salir mejor. ¿Qué dice aquí? A ver. Dos. A ver, aquí están completos y acá están completos. Ah, caramba. Oye, que estamos 21, estamos día, ¿no? Sí, Sí, doctora. Escrita 21 de agosto. Promedio, está bajo, pero 7.37 han sacado el promedio. A ver, espérate. Estos son D, ¿verdad? Sí. ¿Han sacado el mismo promedio que la otra vez? No, esto que... No. Esto está mal. Esto está mal. Qué bruto que soy. Con razón que... A ver. Que no es esto. Ahí donde más coraje me da cuando pierdo tiempo, me da más coraje todavía. ¿Por qué pasó esto? No sé. Esto de aquí. ¡Quiere la mascarilla! ¡A
estamos 21. Esta aquí, 21. No, porque sí han salido bien por hoy día. A ver, les cuento qué es lo que pasó. ¿Saben qué pasó? Anotó las lecciones, las notas de la semana, la anterior. Sí, mamita, como idiota, escribe, son hasta 33 alumnos aquí. Escribe. Y resulta que no eran los de esta lección, sino de la anterior. Y yo decía, ¿por qué han salido tan mal? Y lo que me llamó la atención es que tenían el mismo promedio que la vez anterior, lo cual es medio raro que hubieran sacado el mismo promedio. Y luego vi que tenían las mismas calificaciones que la lección anterior. Entonces, eso es lo que pasa. No, pero sí han salido mejor. Es que la vez pasada salieron horribles. Ahora ya han salido menos horribles que la vez pasada. Sino que ahora tengo que tachar toda esta bobera de aquí. Y lo que más coraje me da es que perdí como 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A ver, entonces, no había hablado nada de las suprarrenales, ¿no? A ver, ayúdame, María José. ¿Había No. que hablé algo? No, nada. No, todavía no. Nada de nada. No, Lo único que mira. hemos hablado era... Ya, ok. Entonces, del páncreas ya terminamos aquí, vamos con la aldosterona entonces, con la córtico suprarrenal. A ver, primera cosa, las hormonas córtico suprarrenales se sintetizan y secretan en las 3 diferentes capas de la corteza suprarrenal, ¿verdad? Cada capa está relacionada principalmente con un tipo de secreción. La zona glomerular está relacionada con la secreción de los mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? Aldosterona, ya, que no se me duerman. La zona fasciculada está relacionada principalmente con la secreción de glucocorticoides, pero también secretan algo de andrógenos y estrógenos. De los glucocorticoides, ¿cuál es el principal glucocorticoide? Cortisol. ¿Cuál es el más potente de los glucocorticoides fisiológicos, de los endógenos, los secretados normalmente? La dexametasona. No. El cortisol. El cortisol. La dexameta es sintética. Es 30 veces más potente que el cortisol, pero es sintética. El cortisol es el más potente
de los naturales, de los endógenos. Bien, y finalmente tenemos la zona reticular, que sintetiza y secreta principalmente hormonas sexuales, ¿verdad? Dihidrotestosterona, androstendiona y estrógenos también. Estas hormonas córticos suprarrenales se sintetizan a partir del colesterol y ese colesterol proviene principalmente de las lipoproteínas de baja densidad del plasma. 80% del colesterol para la síntesis de hormonas córticos suprarrenales provienen de estas lipoproteínas plasmáticas. El resto, un 20% aproximadamente, es colesterol de síntesis nueva a nivel de las células córticos suprarrenales. El colesterol que es tomado desde el plasma lo hace a través de receptores que están en depresiones revestidas en la membrana, y luego, por acción de la colesterol desmolasa, comienza la síntesis de estas hormonas córticos suprarrenales. El primer compuesto que se va a formar es la pregnenolona. Por eso Guyton les dice que es el paso limitante en la síntesis de los esteroides suprarrenales. Como son hormonas esteroides, para transportarse en la sangre requieren de portadores. Siendo así que el cortisol, un 90-95% se va a transportar unido a portadores y solamente un 5 a 10% se va a transportar libre, ¿verdad? Y de ese porcentaje que se transporta en portadores, predominantemente va a ir en globulina fijadora de cortisol, que se llama transcortina, y cantidades menores unidos perdón, a la albúmina. Libre, como les digo, va alrededor del 5 a 10%. Con la aldosterona pasa algo similar. Un 60% aproximadamente se transporta unido a proteínas, un 40% va libre. Algo similar me refiero, ¿no? A que predominantemente van transportados en proteínas, ¿verdad? La vida media del cortisol, la sangre es aproximadamente entre 60 y 90 minutos, el de la aldosterona es alrededor de unos 20 minutos aproximadamente. Son metabolizadas estas hormonas, es metabol un poquito de agua que me estoy quedando sin voz. Es metabolizada principalmente a nivel del hígado, donde se conjuga con ácido glucurónico, con sulfatos, y va a ser eliminado vía bilis a través de las heces, ¿verdad? Pero otra parte pasa a la sangre, estos compuestos que han sido conjugados en el hígado pasan a la sangre y son eliminados por vía urinaria, a través de los riñones, por vía urinaria. Ahora, de los mineralocorticoides, ustedes lo dijeron, el principal mineralocorticoide es la aldosterona. La aldosterona tiene su receptor a nivel del citoplasma, entonces penetra fácilmente en la membrana de la célula, entra al citoplasma, en el citoplasma se une con un receptor y ese complejo hormona-receptor se va al núcleo y entonces va a inducir la síntesis finalmente de RNA mensajero que regresa al citoplasma y que va a provocar la síntesis de proteínas a nivel ribosómico, principalmente proteínas que tienen que ver con enzimas sodio, potasio, ATPasa, con portadores iónicos, con proteínas de canal para sodio, considerando que una de las principales acciones que tiene la aldosterona justamente está relacionada con la reabsorción del sodio a nivel tubular y la secreción de potasio, ¿verdad? Pero la aldosterona tiene también acciones no genómicas, y eso es importante, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones no genómicas? Va a provocar formación y activación de segundos mensajeros, como el fosfatidilinoxitol, formación de AMP cíclico, que va a actuar en
células musculares lisas de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Va a formar receptores de membrana, ¿verdad? Mientras que las acciones genómicas están relacionadas con actividades nucleares, transcripción, traducción, síntesis de RNA mensajero, síntesis de proteínas, ¿verdad? Esas son acciones genómicas, tienen que ver con el núcleo y los genes, ¿verdad? Acciones no genómicas con segundos mensajeros, bien sea el sulfatilinositol o el MP cíclico, en las células musculares, como les digo, lisas, pues, ¿no? Receptores de membrana, etc. Bien. Esto lo hemos visto con otras hormonas también. Tienen acciones genómicas y acciones no genómicas. ¿Qué otra cosa con la aldosterona? La aldosterona, ¿cuál es la acción más conocida de la aldosterona? Resorbe sodio, secreta potasio. ¿A dónde? Túbulo distal y túbulo colector, en las células principales, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Porque la aldosterona estimula la sodio-potasio tepeasa, la bomba de sodio y potasio, para sacar sodio de la célula tubular, lo cual genera un gradiente con la luz del túbulo para que entre el sodio de la luz hacia la célula, ¿verdad? Intercambiándolo con potasio. Cuando hay exceso de aldosterona, entonces va a haber una gran reabsorción de sodio. Eso va a aumentar la osmolaridad plasmática, provoca sed, y al mismo tiempo la reabsorción aumentada de sodio va a provocar reabsorción aumentada de agua. Entonces, más reabsorción de agua y más ingesta de agua aumenta el volumen plasmático. Eso produce aumento de la presión arterial y termina provocando diuresis por presión y natriuresis por presión, con lo cual el organismo elimina los excesos de sodio y de agua que está reteniendo, de tal forma que no aumente mucho el volumen extracelular, ni aumente mucho la natremia, ni aumente mucho la presión arterial. Y esos efectos constituyen lo que es el escape de aldosterona, es decir, la forma como el organismo evade los efectos del exceso de aldosterona, sobre todo en la retención de sodio y agua, ¿verdad? El aumento de la aldosterona también va a producir aumento de la pérdida renal de potasio, porque si absorbe sodio, lo intercambia con potasio, entonces pierde más potasio por vía urinaria, pero también aumenta el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia las células. Entonces, por un lado, pierde potasio a través de la orina, y por otro lado, el potasio extracelular está entrando a las células. Eso va a generar hipopotasemia. Y la hipopotasemia va a traer consecuencias como, por ejemplo, debilidad muscular, ¿verdad? En el otro lado, si baja la aldosterona, tengo lo opuesto, pues hay un aumento del potasio extracelular. Eso me puede llevar a toxicidad cardíaca, con debilidad de la contracción cardíaca, arritmias, etc. Pero también la aldosterona es capaz de provocar alteraciones en el pH, ¿verdad? Porque el aumento de aldosterona, provocando, como dijimos, aumento de la reabsorción de sodio, también aumenta la secreción de hidrógenos, sobre todo al actuar en las células intercaladas. Y al secretar más hidrógeno, entonces va a producir alcalosis, ¿verdad? Entonces el aumento de aldosterona me va a provocar alcalosis debido al aumento de la secreción de hidrógeno, intercambiándolo con sodio, ¿no? Reabsorbe el sodio y secreta el hidrógeno. Hay una situación que la estudiamos en clase, que es el síndrome del exceso de mineralocorticoide aparente, ¿verdad? Que se traduce por un exceso de manifestaciones de mineralocorticoides sin que los mineralocorticoides en realidad estén elevados.
Esto ocurre porque el cortisol tiene efectos mineralocorticoides, pero en condiciones normales el cortisol es convertido en cortisona, ¿verdad?, por una enzima que es la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Al convertirse el cortisol en cortisona, se pierde el efecto mineralocorticoide, que no lo tiene la cortisona, ¿verdad? La cortisona no se une a los receptores, entonces no voy a tener estos efectos. Sin embargo, si no hay la enzima, por una deficiencia genética falta la enzima, entonces el cortisol no se convierte en cortisona y tengo los efectos mineralocorticoides del cortisol, lo cual me hace creer que hay un exceso de mineralocorticoides, cuando en realidad lo que hay, no hay un exceso de mineralocorticoides, sino de efectos mineralocorticoides porque provienen del cortisol, que no está siendo convertido en cortisona porque no hay la enzima que lo convierte, ¿verdad? La aldosterona, por otra parte, es controlada en su secreción, y el principal factor que regula la secreción de aldosterona es el aumento del potasio en el líquido extracelular. En segundo lugar, el aumento de la angiotensina 2, luego la disminución del sodio extracelular y finalmente el ACTH, ¿verdad? Entonces son 4 factores que en orden de importancia tiene como en primer puesto el aumento del potasio extracelular. ¿Alguna pregunta sobre aldosterona, por favor? No, están aldosteronizados entonces. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Los glucocorticoides... Dime. El escape de aldosterona se daba para neutralizar que se había subido el sodio y el potasio. No entendí muy bien el mecanismo. A ver, mija, escúcheme una cosa. La aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio, ¿verdad? ¿Sí? Ya, sí. Ok. Tengo exceso de aldosterona. Entonces, ¿qué voy a tener? Un exceso de retención de sodio. ¿Sí? ¿Lo estoy sacando? Sí, ok. Si cojo demasiado sodio desde los túbulos, entonces tengo hipernatremia. Estoy hiperosmolar. Y si estoy hiperosmolar, me da sed. Tomo más agua, porque me da sed. Tomo más agua. Eso aumenta el volumen plasmático. Pero por otra parte, cuando retuve sodio en los túbulos renales, ese sodio que retuve se vino con agua también. Y esa agua también pasó al plasma. Entonces tengo un gran aumento del volumen plasmático, ¿sí? Porque tomé más agua y porque retuve agua desde los riñones. Entonces tengo harto sodio y bastante agua. Como tengo bastante agua, me subió la presión, ¿sí? Aumento de volumen y produce aumento de presión. Claro. Entonces tengo aumento de presión, aumento de volumen, aumento de sodio, pero hay un mecanismo que es la diuresis por presión y natriuresis por presión. Ese aumento de la presión aumentó la presión de filtración. Acuérdate lo que pasa en el glomérulo. 60 es la presión hidrostática glomerular, 32 la coloidosmótica del plasma, 18 la cápsula de Bowman. Tengo a favor 10, ¿verdad? Que se llama presión de filtración. Pero como ahorita tengo la presión alta, porque tengo más agua, entonces tengo más de 10, tengo más presión de filtración, filtro más, orino más, boto el excedente de agua, boto el exceso de sodio que tengo. Entonces, mi organismo está reteniendo sodio y agua por acción de aldosterona, pero mi riñón al mismo tiempo está botando más agua y más sodio por el mecanismo de diuresis por presión y natriuresis por presión. Entonces, como estoy botando más agua y más sodio, neutralizo lo que está haciendo la aldosterona. La aldosterona me quiere hacer daño, me quiere aumentar más la presión, retener más agua, retener más sodio, pero mi riñón orina más, bota más agua, bota más sodio, y de esa manera neutraliza en parte lo que está haciendo la aldosterona.
Ok. Eso se llama escape de aldosterona. Entonces, ¿sube la presión? Sí, pero no mucho. ¿Sube el sodio? Sí, pero no mucho. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor, gracias. Ok, por nada. Ok, ¿qué pasa con los glucocorticoides? Los glucocorticoides tienen acciones diversas, son potentes antiinflamatorios, ¿sí? Y tienen actividades en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas. ¿Qué hacen sobre los hidratos de carbono? ¿Ustedes qué son? ¿C son ustedes? No, ¿qué grupo son ustedes? C. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué hace sobre los hidratos de carbono? Disminuye la utilización celular de glucosa, probablemente porque disminuye la oxidación del NAD. Entonces, si no utiliza tanta glucosa celular, significa que va a aumentar la glicemia. El cortisol es una hormona hiperglicemiante, ¿verdad? Aumenta la gluconeogenia, también gluconeogenia, formación de glucosa a partir de no hidratos de carbono. ¿Por qué aumenta la gluconeogenia? Porque el cortisol, como vamos a ver ya mismo, hace que salgan proteínas, salgan aminoácidos de la célula. Y esos aminoácidos van a ir a parar al hígado para formar glucosa. Entonces, en resumen, ¿qué hace el cortisol sobre el metabolismo hidrocarbonado? Disminuye la utilización celular de glucosa por disminución de la oxidación del NAD. Aumenta la gluconeogenia a partir de los aminoácidos que salen de la célula, ¿verdad? Aumenta la glicemia, eso se llama diabetes suprarrenal. ¿Por qué aumenta la glicemia? Porque si no se está usando la glucosa queda en la sangre y ya, aumenta la glicemia, ¿verdad? Creo que sí cuando hablamos de la insulina, hablamos de la vida media de la insulina, ¿verdad? ¿Cuánto es la vida media de la insulina? Chuta, pero si les acabo de decir hace un rato. ¿Cuánto? 6. Ya, 6 minutos, desaparece en 10 a 15 minutos, y sí les pregunté cuánto tiempo después de comer se normaliza la glucosa, ¿verdad? Sí. 2 horas, ok, ya. A ver, eso con lo que tiene que ver con la hiperglicemia de los glucocorticoides. ¿Qué hace sobre las proteínas? El cortisol disminuye el transporte de aminoácidos hacia las células extrahepáticas. A ver, atiéndame una cosa, antes de avanzar. El cortisol hace cosas diferentes en el hígado y en los tejidos extrahepáticos. Hace lo contrario generalmente. Entonces, en los tejidos extrahepáticos, en los que no son hígado, el cortisol disminuye el transporte de los aminoácidos hacia las células. No permite que entren los aminoácidos, ¿verdad? En los tejidos extrahepáticos. Disminuye la síntesis de proteínas en los tejidos extrahepáticos. Aumenta la catabolia proteica en los tejidos extrahepáticos. Entonces, si hay más catabolia proteica, tengo más aminoácidos y esos aminoácidos los va a sacar de las células. Entonces, mira, no deja que entren los aminoácidos, no síntesis de proteínas, aumento de catabolia proteica, depresión de proteínas, todo esto en los tejidos extrahepáticos. Pero, ¿qué pasa en el hígado? Lo contrario. En el hígado aumenta el transporte de los aminoácidos hacia el hígado, ¿verdad? Aumenta la síntesis de proteínas plasmáticas en el hígado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cogiendo los aminoácidos que vienen de las otras células, ¿verdad? De tal manera que el efecto que se da en el hígado es contrario a lo que ocurre en los tejidos extrahepáticos. Los tejidos extrahepáticos vacía a la célula de proteínas, vacía los aminoácidos. En cambio que en el hígado aumenta la transportación de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas plasmáticas, ¿verdad? Bien. En cuanto a las grasas,
moviliza grasas del tejido adiposo. Es decir, hay lipólisis con liberación de ácidos grasos, etcétera, ¿verdad? Hace un rato que hablábamos del páncreas, les decía, el exceso de ácidos grasos con falta de insulina me va a producir un aumento de la concentración plasmática de lípidos, ¿verdad? Este efecto movilizador de grasas que tienen los glucocorticoides es también es paradójico en algunos sitios, ¿verdad? Porque el efecto neto es movilizar grasa. Sin embargo, en sitios como la cara, la parte posterior y baja del cuello, el tórax superior, más vale hay depósito de grasa. Y esto es evidente en el Cushing, sea o no dependiente de ACTH, donde tenemos cara de luna llena, jiba de búfalo, obesidad centrípeta, y todo es por depósito de grasa. Pero ¿cómo es esto que estas manifestaciones por depósito de grasa si moviliza grasa? Porque el que se deposite o se movilicen las grasas va a depender de ese balance entre síntesis y lipólisis, ¿verdad? En algunos sitios, como los que estamos mencionando, aparentemente, a pesar de que se aumenta la lipólisis, el depósito es más acelerado de todas maneras. De tal forma que de todas maneras hay más depósito que lipólisis. Pero la acción del cortisol está orientada a la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando baja la glucosa, disminuye el alfa-glicerofosfato, que es necesario para que se depositen triglicéridos. Bien, eso con relación a las grasas. Entonces, los glucocorticoides van a producir efectos en el metabolismo hidrocarbonato, en las proteínas y en las grasas. En el Cushing, ¿qué voy a tener? Voy a tener esos efectos. Voy a tener hiperglicemia, ¿verdad? Voy a tener adelgazamiento en las extremidades, pérdida de masa muscular, pérdida proteica, cara de luna, cuello de búfalo por depósito de grasa, obesidad centrípeta, depósito de grasa, estrías cutáneas, que es la ruptura del colágeno, ¿verdad? Todas, el hirsutismo, porque tienen efectos sobre el folículo pilosebáceo. Bien, ¿qué hacen los glucocorticoides? Actúan en el estrés. ¿En el estrés están aumentados los glucocorticoides? Sí, están aumentados. ¿Para qué? No se sabe bien. ¿Para qué aumentan? No se tiene claro para qué aumentan. Porque no se le ha encontrado una acción específica, ¿verdad? Se supone que una razón por la cual pueda aumentar y el objetivo podría ser movilizar aminoácidos, movilizar grasas del tejido adiposo, para de esa manera utilizarlos como fuente energética en situaciones de estrés. Podría ser, pero no hay una causa importante, específica, que explique el por qué o qué es lo que hace el aumento del cortisol en el estrés. Aunque es claro que está aumentado en el estrés, eso es definitivo. El cortisol es un antiinflamatorio potente, ¿verdad? Actúa tanto en las primeras etapas del proceso inflamatorio como en la resolución ulterior de la inflamación. Recuerden que la inflamación se produce porque hay liberación de cininas, que van a diacininas y enzimas proteolíticas liberadas por el lisosoma, que van a causar daño tisular, que van a provocar las cininas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, aumento del flujo, salida del líquido hacia el intersticio, el edema, etc. ¿Qué hace el cortisol? Estabiliza las membranas de los lisosomas para que no se secreten estas enzimas proteolíticas que van a dañar más el tejido. Estabiliza la membrana capilar para que no haya, disminuye la permeabilidad capilar para que no haya
filtración hacia el espacio intersticial y el consecuente edema. Inhibe la migración de los leucocitos a la zona de inflamación, disminuye la fagocitosis. Hay una inhibición de la actividad linfocitaria, sobre todo de los linfocitos T. El cortisol inhibe a los linfocitos, la acción linfocitaria, principalmente, como les digo, de los T. Hay atrofia del tejido linfoideo y adicionalmente incluso disminuye la fiebre porque disminuye la liberación de la interleucina 1, que está relacionada con el incremento de la fiebre. Bien, en etapas más posteriores a estas etapas iniciales, el cortisol va a ayudar a la resolución del proceso inflamatorio porque va a aportarle al tejido que está reparándose aminoácidos, ácidos grasos, etcétera, para contribuir a la reparación dando sustratos para que se forme materia capaz de reparar los sitios lesionados. Sobre las células de la sangre también tienen efectos, disminuyen los eosinófilos, aumentan los eritrocitos, no se sabe exactamente por qué. Miren cuántas cosas no se saben, ¿no? Miren cuántas cosas pueden descubrir ustedes, se pueden hacer famosos. Disminuyen los linfocitos, ya lo dije hace un rato, principalmente los linfocitos T. Eso contribuye a que el cortisol pueda ser utilizado en procesos en los cuales es necesario suprimir o deprimir la inmunidad del individuo. El cortisol tiene acciones genómicas, acciones no genómicas. Igual que la aldosterona, se une a un receptor citoplásmico, complejo hormonal receptor, va al núcleo, y en el núcleo interactúa con las secuencias reguladoras específicas del ADN, ¿verdad? Y produce efectos nucleares, es decir, traducción, transcripción, síntesis de RNA, síntesis de proteínas, etcétera, ¿verdad? Son efectos genómicos. En el caso del cortisol, las acciones no genómicas están relacionadas más a la transportación de iones. Con la aldosterona, que les dije hace un rato, las acciones no genómicas estaban más relacionadas con segundos mensajeros, AMP cíclicos, fosfatidilinocitol, etcétera, ¿verdad? Bien, eso en cuanto hay preguntas, niños, que ya los voy a aflojar porque para que se puedan lavar la cara, tomarse un cafecito y dar su lección. ¿A qué hora tienen? A las 11:50, 11:55, ¿a qué hora los 11:55. Ya, pero no esperen que sean las 11:55 para ir, o sea, ya esté listecito antes, ¿verdad? Bien, por favor hagan bien para que salgan bien. Hagan bien para que salgan bien, acumulen puntos. O sea, oiga, yo me esfuerzo más que ustedes en que saquen buenas notas. Ustedes son los que menos se esfuerzan. De aquí nos vemos cuando, nos vemos ¿cuándo nos vemos? Con ustedes tengo clase los días. El martes. El martes. Y el viernes también, si la próxima semana hay clase. El viernes nos tenemos que ver. Y el martes después del examen igual nos tenemos que ver. El examen es a las 10, ¿verdad? Ajá. Y conmigo tienen a las 12:30. Aunque sea media hora, nos vemos el día martes y vemos sus notas, vemos cómo han muerto. Si han muerto con dignidad o han muerto miserablemente. ¿Qué otra cosa? Estudien, por favor, estudien, que no tienen ni mucha materia, son 9 capítulos que tienen que estudiar, no es ni para el examen, no hay ni mucha materia. Y ya deberían de ir por la mitad, por lo menos. Entonces, bueno, ¿qué más? No, yo creo que como es que el día martes y el viernes podemos conversar un poco. Pero en definitiva creo que, no sé qué les parece a ustedes, creo que no se ha hecho un mal curso. Creo que no han hecho ustedes un mal curso.
Creo que se han aprendido algo. ¿Y cómo es? Tiene que tratar de salir bien nomás. ¿Cómo es neuroanatomía? ¿Quién es el doctor Miner? ¿Les da a ustedes? Sí. Sí. ¿Y cómo están? ¿Muertos? Sí. Sí. O sea, en eso es que van a morir. Sí. Bueno. Sí. ¿Se dan cuenta? Y más miedo tenían a fisiología y es con lo que mejor les ha ido. En la práctica de fisio, ¿cómo están? Sí, también, sí. Y se han tomado las cosas primero. Más o menos, ¿Cómo? A ver, ¿qué me dicen? No oí lo que me dijeron. Murmuraron 3 al mismo tiempo y no oí nada. Más o menos, ni tan bien, ni excelente, ni en el subsuelo, no. Término medio. ¿Qué? 6. No, yo creo que mínimo el curso va a ser un 7, creo. Vamos, No ya. sé. Ok. ¿Eso cuándo dan? ¿El martes mismo dan fisio práctica? Los dos en el mismo momento, ajá. Ya. Ok. ¿Qué nomás tienen de materia para el examen de fisio práctica? Lo mismo. Los ¿Cómo mismos temas. Sí, mijita, ya, los mismos temas, pero ¿qué cosa? Práctica, o sea, O sea, lo que hemos visto más son patologías. ya. Es muy Pero teórico. es muy teórico, no hay práctica. O sea, a ver, pero a ver, diga, ¿qué tienen? ¿Qué cosas tienen? ¿Hipertiroidismo, hipotiroidismo, Cushing? ¿Qué cosas tienen? Pues? Ajá. Sí, diabetes. Endometriosis. Addison. ¿Y cómo es? Pero la ven como enfermedad, o sea... Vemos el diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Signos y síntomas, todo eso. Casi el mismo parámetro que utilizamos para su exposición. Ya. Ya, lo que pasa es que yo no te estoy, a ver, yo te lo enfoco solamente con la relación funcional, pues, o sea, tienes esto porque te pasa esto, o sea, esto interviene en el metabolismo, esto sintetiza proteínas, pero como no la tienes, entonces no se sintetiza, te produce esto de acá. Como les acabo de decir ahorita, por ejemplo, el Cushing con las estrías y toda esa vaina. Pero no sé cómo lo están viendo allá, pues, o sea, porque si le están viendo como enfermedad, sí, o sea, el Cushing tiene bla, 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 o sea, no vale mucho la pena. Pero bueno, ya cada uno ve cómo hace su cosa. Lo importante es que ustedes sepan un poquito más. ¿Con quién tienen ustedes la práctica de fisio? Con el doctor Mora. Ok. Bueno. Entonces, niños, salgan bien, hagan bien. Suerte en su evaluación. Nos vemos el día martes. Después del examen conversamos un rato, ¿ya? Ya.